Buenos días, Franklin, Alejandro, Santos, Paola, Cristian, Cecil, Catherine, Kenneth y Marvin. Solo hay 9. Vamos a esperar unos minutos más porque muy poquitos. Por lo menos vamos a esperar que tal vez se incorporen unos 4 compañeros más. ¿Ok? Básicamente vamos a iniciar a hacer problemas. Nos falta un pequeño detalle, analizar de flotación. Ustedes ya vieron el video, donde está la teoría. Jóvenes, ¿por qué quiero que vean los videos? Porque vienen preguntas teóricas en examen, jóvenes. Ok, aquí vos doy la introducción general y vemos de manera general algunas cosas de la teoría. Pero ustedes tienen el libro y también tienen los videos para poder hacer incluso consultas de si alguna cosa no ha quedado clara hasta los momentos. Bueno, se comprará un par de compañeros más. Voy a empezar a grabar la clase, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Y bueno, se supone que no todavía está grabando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, él escucha. Ok. Voy a compartir con ustedes mi monitor. Y me dicen lo que ven en sus monitores, jóvenes. ¿Qué ven en sus monitores, jóvenes? El libro. ¿Ven algo en el libro? Ok, habíamos hablado de flotación, ya habíamos hablado un poco de lo que era el principio de flotación de Arquímedes y habíamos hecho referencia a qué anécdota de la corona del rey. Aquí están unos esquemas, jóvenes, que están explicados en el video, que hablan de cómo actúa la presión que ejerce un fluido o la fuerza, en este caso, directamente sobre un fluido. Aquí hay una parte interesante que quiero que pongamos mucha atención en este dibujo de aquí, ¿ves, jóvenes? Si nosotros sumergimos un objeto sobre un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza de manera perpendicular alrededor de todo el cuerpo. Algunas de esas fuerzas pues se cancelan entre ellas. Sin embargo, jóvenes, tomando en cuenta desde el centro de gravedad, tenemos que si un objeto, jóvenes, está flotando, va a existir obviamente el peso del cuerpo, que es masa por gravedad, y una fuerza que se conoce como fuerza de flotación o fuerza de empuje. Miren, sacando del equilibrio esta parte me doy cuenta que esa fuerza de buoyantez, también conocida como fuerza de buoyantez, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, miren, positivas las que van para arriba, positivas las que van para arriba, me doy cuenta que la fuerza de buoyantez va para arriba y que el peso del objeto, que es masa por gravedad, va hacia abajo. Todo eso igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de buoyantez es igual al peso del objeto, que es la fuerza con que el fluido empuja al objeto, en este caso hacia arriba. Es el mismo efecto. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Me imagino que todos o la mayoría de ustedes, aunque no sean expertos nadadores, han nadado en alguna piscina, ¿verdad, jóvenes? Y algunos seguramente que son muy buenos nadando se han dejado caer enclavado, incluso de pie en la piscina. No sé, jóvenes, si alguien ha hecho eso y ha sentido un efecto que ejerce el agua sobre su cuerpo. ¿Qué es lo que provoca, jóvenes, o hace ese efecto sobre nuestro cuerpo cuando nosotros nos sumergimos, por ejemplo, en una piscina? Algo profunda, hecho de eso sí.
Flotamos. Sentimos como que algo nos empuja, ¿no? No sé si han visto efecto. Sería bueno que alguna vez lo probaran. Sentimos como que algo nos está empujando hacia arriba, hacia la superficie. Miren, directamente. Eso se conoce como fuerza buoyante o empuje. Esa definición viene de masa por gravedad del objeto. En muchas ocasiones no conocemos la masa o gravedad del objeto. Sin embargo, sabemos nosotros que la densidad es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, la masa es igual, jóvenes, a la densidad por el volumen. Sustituyendo esta idea, jóvenes, aquí, asumiendo que el volumen, que la densidad es homogénea, vemos que podemos reescribir la fuerza de rotación como densidad por volumen por gravedad. Y tenemos la definición, jóvenes, del principio de flotación a través de la densidad del fluido, el volumen del fluido desplazado y la gravedad. Y tenemos la definición de la fuerza de buoyantez, que va a ser bien útil para nuestro análisis. ¿Ok? Aquí lo hacen y aquí tenemos que fuerza de buoyantez es igual a densidad, gravedad por volumen. Miren la ecuación que ya tenemos nosotros. ¿Qué densidad? La densidad del fluido en cuestión. ¿Cuál volumen? Va a depender de cuál va a ser el volumen del fluido desplazado. ¿Ok? Y la gravedad. Eso corresponde también, jóvenes, al peso del objeto. Aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, que me gusta mucho, donde se sumerge un cuerpo en un fluido, agarrado obviamente de una cuerda. Ahí tenemos la tensión de la cuerda, tenemos siempre el peso del objeto y la fuerza de buoyantez. Cuando hago el análisis me doy cuenta, jóvenes, que la fuerza de buoyantez también se define, en este caso, como la tensión. Miren, vamos a ver. Voy a plantearlo como es, joven. Sumatoria de fuerza hacia arriba, tensión menos fuerza de más fuerza de buoyantez igual al peso. Entonces la fuerza de buoyantez es igual al peso del objeto menos la tensión. Ahí está, ¿ves, jóvenes? Otra forma de definir, en este caso, la fuerza de buoyantez es si tenemos el peso del objeto y tenemos la tensión que este objeto provoca, o cuando el objeto está medido sobre dentro de un fluido. Generalmente a veces, jóvenes, la tensión representa algo que se conoce como peso aparente. Peso aparente. Y entonces la fuerza de buoyantez sería el peso del objeto menos el peso aparente. No es lo mismo medir un objeto, jóvenes, en el aire a un objeto sumergido. Jóvenes, ¿dónde se va a registrar mayor peso si lo pesáramos en una balanza, jóvenes? ¿El peso en el aire o el peso en un líquido? En el agua, por ejemplo. A ver, jóvenes, ¿cuál registraría mayor valor? ¿Un objeto medido en el aire o un objeto medido en el agua? El que está en el aire. De que está en el aire. Este registraría un peso menor, de hecho, por eso le conoce como peso aparente. La diferencia entre un peso aparente de un objeto y el peso medido en el aire me da lo que es la fuerza de buoyantez. No se olviden de eso, jóvenes. Directamente. Eso también tiene que ver con la tensión. Vamos a irnos, jóvenes, directamente. Bueno, voy a buscar la guía de problemas sugeridos. Vamos a ver si tenemos la guía de problemas sugeridos. Vamos a irnos aquí al escritorio. ¿Dónde estamos? Está la carpeta. Aquí está. Guías de clases. Aquí está la de nosotros. Aquí está. ¿Esta guía, jóvenes, ya la descargaron? Sí, ya. Ok. Aquí tenemos una serie de ejercicios, jóvenes, donde el capítulo 15 pues está opcional. Vamos a depender de cuánto avancemos. Y tenemos varios problemas del capítulo de fluidos. Vamos a ver el problema del 1 al 3 y vamos a escoger alguno para resolverlo. Ok, vámonos a nuestro libro. Perdón, vámonos
al libro de texto y veamos el problema capítulo 12 del 1 al 3. De ahí vamos a seguir el miércoles con los otros temas, posiblemente. Hoy vamos a hacer algunos primeros ejercicios y un par de más la siguiente clase. Veamos. Estoy grabando la clase, sí, ¿verdad, chicos? Sí. Muy bien. Estos primeros jóvenes hacen referencia a lo que es densidad. Solo vamos a hacer uno o dos. Los demás les quedan, el otro queda a ustedes de tarea y ya pueden ir trabajando en su guía de problemas. Ok. Veamos el problema 12.1. ¿Quién me lo lee? Problema 12.1, jóvenes. Léamelo alguien. Yo se lo puedo leer. Sí. Usted realiza un trabajo. Por participación. ¿Cuál es su nombre? ¿Me das su nombre primero? Franklin Raúl Andrade. Franklin. Ok, Franklin Andrade. Sí, muy bien, ya lo tengo registrado. Gracias. Ayúdame. Usted realiza un trabajo de medio tiempo y un supervisor le pide traer de almacén una varilla cilíndrica de acero de 85.8 centímetros de longitud y 2.85 centímetros de diámetro. ¿Necesita usted un carrito? Para contestar, consulte el peso de la varilla. Ok. De repente viene ahí, ustedes de repente hacen, bueno, alguien está trabajando, digamos, ahí en alguna especie de ferretería, ¿no? Incluso para una construcción, no sé, cualquier cosa. Dice que un supervisor, en este caso vamos a poner una ferretería, le pide traer del almacén una varilla cilíndrica. Todos sabemos, jóvenes, más o menos que esta es la forma de una varilla cilíndrica. ¿Ok? Esta varilla cilíndrica, jóvenes, nos da las dimensiones. Dice que tiene 85.8 centímetros de longitud y el diámetro del perfil de la varilla, que es un diámetro circular, jóvenes, miren. Diámetro, o sea, me están dando esto que está acá. ¿Es de cuánto? 2.85 centímetros. ¿Ok? La pregunta es si podría traer yo esa varilla así normal, me voy sin nada, sin ningún medio o mecanismo de transporte, o es necesario que lleve un carrito para traer esa varilla. Me dicen a mí que para contestar esta pregunta haga referencia calculando el peso que tendría esa varilla. ¿De acuerdo, jóvenes? Una pregunta. Aparte de las dimensiones de la varilla, ¿qué algo muy importante tengo que tomar en cuenta de todo lo que está ahí en ese enunciado? ¿Hay algún dato importante más, jóvenes? ¿O alguna referencia más de la varilla que me interese? ¿El peso de la varilla? Chicos, bueno, el peso de la varilla no lo conozco, de hecho yo lo necesito encontrar. La gravedad. Tengo las dimensiones de la varilla. Bueno, la gravedad ya está dada, ¿no? Si la ocupara ya la conozco, 9.80 metros sobre segundo cuadrado. A ver, jóvenes, alguna información importante que esté ahí que ustedes dicen, me parece que esta información es importante de la que me están dando. Vamos, los demás. La masa. Masa, pero no tengo masa. Buen punto, pero no tengo masa. De hecho, si quiero encontrar el peso del objeto, jóvenes, que es lo que me piden, yo ocupo la masa. Ya la gravedad la conozco. Tengo un detalle, no conozco la masa. Necesito la masa, jóvenes, para poder responder la pregunta y poder encontrar el peso. ¿Cómo puedo determinar esa masa? ¿Hay alguna forma, jóvenes, que se le ocurra determinar la masa?
¿De dónde podríamos obtener la masa? Esa es la clave, jóvenes. ¿Cómo hacemos? A ver, jóvenes. ¿Se les ocurre? ¿Tienen alguna ecuación de podemos determinar la masa? Muchachos, ¿están ahí, chicos? Solo díganme sí o no se les ocurre algo, ¿no? A mí no se me ocurre nada. Hola. Ok. Para empezar, tengo las dimensiones, jóvenes, de la variable. Saquemos datos. Veamos datos. Saquemos datos para ver qué tenemos. Tenemos la longitud de la varilla que es de 85.8 centímetros. ¿Cuánto es eso en metros, jóvenes? $0.85. Dividan 0.800. 858. ¿no? Ok. Tenemos el diámetro, voy a usar la letra mayúscula de la sección de la varilla, 2.85 centímetros. ¿Cuánto es eso en metros? 0.0285. Metros. Muy bien. Solo uno me está opinando. ¿Qué más datos tengo ahí? Bueno, alguien mencionó la gravedad. Agreguémosla. Y creo que no hay nada más. ¿Hay algo más, jóvenes? No, solamente. No. Y recuerden que nosotros lo que necesitamos es el peso. Bueno, de hecho, aquí colocamos la variable que es pregunta, el peso, miren. Vamos a W minúscula, el peso. No conozco el peso, pero el peso, jóvenes, está por esta relación. Masa por gravedad. Necesito la masa. ¿Cómo puedo determinar esa masa? Es la pregunta. Puedo partir, jóvenes, de relación de densidad. ¿A qué es igual la densidad de un objeto, jóvenes, o de un material? ¿Cómo se define la primera ecuación, jóvenes, que vimos? Deben tenerla en sus apuntes. Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Esas son las unidades. Masa por Quiero la densidad. ecuación para encontrar densidad. Masa por volumen. ¿Perdón? Masa entre volumen. Masa entre volumen. Ojo. Masa entre volumen. Miren, ahí apareció la masa que yo la necesito encontrar. Jóvenes, ¿será que conozco el volumen de la varilla o lo puedo determinar? ¿Sí o no, jóvenes? Jóvenes. No. O con la longitud de densidad se puede sacar el volumen. ¿Cómo puedo determinar el volumen de un objeto? ¿Cómo se determina el volumen de un objeto, jóvenes? ¿Qué necesito para determinar el volumen de un objeto? Pregunto nuevamente, jóvenes. ¿Puedo determinar el volumen de esa varilla? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo determinar? Con la longitud y el diámetro. Jóvenes, Sí. esto es de sus cursos anteriores, no de matemáticas, de trigonometría o por ver ahí de geometría. Jóvenes, ¿qué forma tiene la varilla? De un ¿Qué cilindro. forma es realmente la varilla? Forma cilíndrica. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pi por diámetro al cuadrado por la longitud.
Pi por diámetro al cuadrado por L. Me parece que faltó algo. Si voy a usar el diámetro, falta algo. Si voy a usar el radio, sí está bien pi por R al cuadrado. Pero si voy a usar D, le faltó algo a esto. ¿Qué fue, jóvenes? Un medio. No, un medio no. Cuarto. Recuerden, jóvenes, que el volumen de un cilindro es la longitud por el área de sección transversal. Pero el área de sección transversal del cilindro es un círculo. Y el área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. O pi por el radio al cuadrado. Esto que está acá. ¿Ve? Y si multiplico eso por la longitud del cilindro, automáticamente tengo el volumen del cilindro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Eso es algo que ustedes ya deben de saber. ¿En qué clase vieron eso? A ver. A ver, jóvenes, ¿de qué clase vieron eso? Yo en cálculo y geometría. ¿En qué clase vieron eso de la... En geometría, ¿no? Yo nunca he visto eso. Ok. La pregunta es, jóvenes, ¿tengo todo para encontrar el volumen del cilindro? Sí. ¿Tengo el diámetro? Sí. ¿Tengo la longitud? Sí. Automáticamente tengo el volumen de la varilla. ¿Qué es lo que necesito aquí? Pero yo la masa no la conozco y es la parte que yo ando buscando. Si despejo la masa de aquí, ¿a qué sería igual la masa, jóvenes? Despejándola de ahí. Esto de los despejes también es algo que ustedes es pan comido para ustedes. ¿Cómo queda igual? ¿A qué igual la masa? Volumen por densidad. Densidad por volumen o volumen por densidad, como quieran. Muy bien. Ahí el problema es que no conozco a quién, jóvenes. El volumen de la varilla ya lo puedo calcular, pero tengo un problemita. ¿Cuál es? La densidad. La densidad. Ahora, si yo no puedo calcular la densidad, ¿habrá otra forma de poderla determinar, jóvenes, sin llegar al cálculo matemático? A ver, chicos, ¿de qué manera ustedes podrían conocer la identidad de la densidad? Vámonos al libro, jóvenes. Si yo me voy allá donde estábamos con las densidades, me voy a encontrar con una tabla, cuya tabla tiene algunas sustancias y algunos materiales homogéneos, cuya densidad ya es una densidad estándar. La densidad ya es un valor conocido porque son materiales homogéneos. No hay manera de que cambien esa densidad, por lo menos no tan así de manera muy general, jóvenes. Ahí la ven, jóvenes. ¿Ven, jóvenes? ¿Ven la tabla, muchachos? Lo siento muy lentos, fíjense. Sí. No sé si es retraso en la señal o es que ustedes hoy no quieren cooperar. Jóvenes, ¿están entendiendo lo que estamos haciendo? Es algo sencillo. Solo estoy aplicando una ecuación básica de densidad. Y estoy determinando el peso de una ecuación que vimos allá en el curso de Física 1. Masa por gravedad. ¿Vamos bien, jóvenes, o tienen alguna pregunta? Pregunten ahora, jóvenes. Bueno, les voy a preguntar yo a ustedes. Y el que no me conteste, le voy a bajar puntos. Ya que están muy opinados. Alejandro. Alejandro, sí. Daniel. Ok. ¿Escucha bien, Alejandro? Sí, le oigo. Bueno,
¿Estamos entendiendo lo que estamos haciendo, Alejandro? Sí, de momento no tengo dudas. Ok, le voy a hacer una pregunta. Esa tabla que la estoy mostrando me muestra densidades de algunos objetos y sustancias. ¿Será que me sirve esa tabla, po? ¿De alguna manera? Para el ejercicio que estamos haciendo, Sí, claro. ¿O cómo podría usar esa tabla? sí, Si yo sí, no conociera debe. que... ¿Mm? Alejandro. A ver, Brian, Sí, ayúdanos. sí, debería ser. Debería servirnos porque muestra Brian. valores de densidad. De densidades, pero ¿nos puede servir o no nos sirve? Podemos encontrar la densidad de la varilla utilizando esa tabla. ¿Qué opinan los demás? Eh, Sí, el ejercicio dice ¿Kenneth? que está hecho. Sí, porque Jóvenes. ¿Sí? Diga, Kenneth. sí, como dijo usted que el acero no cambiaba, su densidad era una unidad estándar, por así decirlo. No Buen cambiaba. punto, joven. Entonces, por eso no puede servir. Ahí, muy bien. Ahí, jóvenes, en el problema hay una palabra importante. Nos dicen de qué material está hecho. La varilla está hecho de acero. De acero. Por lo tanto, podemos determinar la densidad del acero. Si nos vamos a la tabla, jóvenes, alguien que me diga cuánto es la densidad de la Paola, cuánto es la densidad del acero en esa tabla, Paola, según la tabla. Esa Paola. Sí, aquí estoy, licenciada. ¿Cuál es la densidad del acero según esa tabla? A ver, ¿quién me ayuda? 7.8 por 10 a la 3. A la 3, muy bien. ¿Unidades? Kilogramos por metro Ahí están las unidades. cuadrado. Arriba dice Kilogramos por metro cuadrado. cúbico. Cúbico. 7.8 por 10 a la 3, correcto. Kilogramos sobre metro cúbico. Jóvenes, ven la importancia. Aquí estaba la palabra acero. Quería que alguien me dijera eso, pero nadie lo detectó hasta después, hasta ahora que vemos densidad. Está bien. Como ya conocemos que es acero, automáticamente, jóvenes, ya pueden determinar la masa. Pero antes, veamos cuánto nos da el volumen. El volumen del cilindro es pi por el diámetro al cuadrado, que es 0.0285 metros al cuadrado, pi por eso al cuadrado entre 4, por la longitud, que es 0.858 metros. ¿Cuánto del volumen de ese cilindro, muchachos? Vamos, calculadoras, ¿cuánto da el volumen de ese cilindro? Muchachos, 5. les voy a dejar esto como tema de los ejercicios. ¿Cuánto? 5.47 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Deme otra cifra significativa porque esta no es respuesta final. Deme 4 cifras. 5.473.
Después, después del 3, para redondear el 3. 5 sería 4. Entonces redondeamos la 4 porque es impar, solo porque es impar. ¿Por 10 a la cuánto me dijo? A la menos 5. A la menos 4, perdón. 5. A la menos 4. A mí me sale a la, Sí. sí, a la menos 4 me sale. ¿Unidades? Metros cúbicos. Sí, correcto. ¿Unidades? Metros cúbicos, miren. Muy bien, ya tengo el volumen. Ahora, conociendo la densidad y el volumen, yo sé que la masa es igual a la densidad del acero por el volumen de la varilla. Es igual a 7.8. 7.8 era, ¿verdad, jóvenes? Por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 5.474 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico se cancela y solamente me queda kilogramo. ¿Cuánto da la masa, jóvenes, de ese objeto? Vamos, jóvenes. A mí me da 4.26. 4.26. ¿Quién corrobora? ¿Quién confirma? Sí, ¿Qué hay después del así me 6? también. Un 9. ¿Qué hay después del 6? Sería 27 entonces. La respuesta final, quiero 3 cifras significativas, pero esta no es la respuesta final. ¿Perdón? ¿Está bien así, jóvenes? Ok, y 4.27. Unidades, jóvenes. Kilogramos. Ya tenemos la masa. No es lo que andamos buscando. Recuerden que andamos buscando el peso para poder contestar la pregunta. El peso es igual a masa. Ingeniero, le puedo hacer una consulta. Fíjate que a mí me sale 4.27 por 10 a la menos 6. No se pone el 10 menos 6. No, ¿cómo? No, seguramente hay un error. Tenga mucho cuidado porque no puede salir eso. Ok. Recuerde que este está por 10 a la 3 positivo y este por 10 a la menos 4. Ah, ok. Y es multiplicación. Háganlo otra vez. Ok, sí. Gracias. Si tienen los dos negativos, sí puede haber un error. Recuerde que uno es positivo y otro es negativo. Por la gravedad que es 9.80 metros por segundo cuadrado, al final eso queda en Newton. Jóvenes, ¿cuánto da el peso del objeto? ¿Cuánto 40, pesa la varilla? 41.8. Unidades, jóvenes, del peso, según esto, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué me da? Newtons. Newtons. Jóvenes, este es el peso de la varilla. Ustedes podrían responder si la varilla es pesada como para tener un carrito o no. O realmente en Newton es bien difícil darnos cuenta. Nosotros no estamos familiarizados con el Newton en el caso de hablar de peso. Para nosotros, ¿cuál es la referencia más fácil de entender si hablamos de peso? Kilogramos. ¿Jóvenes? Podría ser kilogramos, pero todavía hay otra más fácil para nosotros entender si algo está Libras. pesado. Libras. Libras. Jóvenes, ¿cuál es la conversión de Newton a libras? ¿A cuánto equivale un Newton en libras? A ver, búsquenmela. Posiblemente en internet la tenga. ¿Cuánto es un Newton a libras? 0.22. Eso es en libras, seguro. 22.248.
2248. 0.2248. Libras. Veamos si es cierto, hagamos la conversión. Pasemos ese peso que es 41.8 newton por un newton es 0.2248 libras. ¿Cuánto le da eso, joven? Newton con newton se va. ¿Cuánto da ese producto? El 41.8 por punto 2248. 9.21. No sé. ¿Cuánto le da a ustedes? 9.41 me da. 9.41 libras. Jóvenes, esta varilla pesa 9, más o menos 9 libras. ¿Ocuparían un carrito para ir a traerlas, jóvenes? ¿O no necesitan? No. ¿Qué dicen las chicas? A ver. Dice un compañero que no, él no ocuparía, dice, son 9 libras. ¿Los demás qué piensan? ¿Necesitaría un carrito para esas 9 libras, jóvenes? No creo que sea mucha. Algo que ustedes, jóvenes, más o menos hayan un objeto que haga referencia a 9 libras, que ustedes hayan cargado. Bueno, no me quiero enfrascar mucho en esto, pero 9 libras es algo que uno puede levantar, jóvenes. Ya sea, en este caso, pues, tranquilamente no habría ningún problema. Entonces, la respuesta sería ¿qué, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Necesita un carrito? No. Cualquiera diría lo que dijo su compañero, depende, ¿verdad? Puede ser que para algunos sí, puede ser que para otros no. Puede ser que de repente sí hay que moverlo muy lejos. Eso es relativo. En teoría, uno creería que no es necesario, porque 9 libras es algo que nosotros perfectamente podemos levantar a diario, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, les voy a dejar a ustedes el problema 12.2 y 12.3. Ok, traten de trabajarlo. Si tienen algún... Bueno, el 12.2 es muy bueno, jóvenes. Les voy a dar el 12.3 de tarea. Vamos a hacer el 12.2. ¿Quién me lo lee? Quiero que me lo lea una muchacha, una chica. Yo. ¿Quién me lo lee, niñas, de ustedes? Yo. Leamos el problema 12.2. Un cubo de 5.0. Sí, vamos a leer. Oh. Sí, siga. Vamos a leerlo 2 veces. Usted una vez de corrido y después una vez lo vamos a analizar poco a poco. Dele. Okay. Un cubo de 5.0 centímetros por lado está hecho de una aleación de metal. Después de perforar un agujero cilíndrico de 2.0 centímetros de diámetro para atravesar por completo una cara en forma perpendicular a esta, encuentra el cubo que pesa 7.50 newtons. A. ¿Cuál es la densidad de este metal? B. ¿Cuánto pesaba el cubo antes de taladrar el agujero en este? Muy bien. Ahora lo leemos detenidamente, jóvenes, y vamos analizando. Tenemos un cubo. En un cubo todos los lados son iguales, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Y son 5 centímetros por lado. Muy bien. Dice que a ese cubo, que originalmente era como un cubito de rugby, ¿han visto los cubos de rugby, verdad? Está hecho de un material. No me dicen de qué material, ¿verdad?
Dice que se le perfora un agujero cilíndrico de 2 centímetros de diámetro para atravesar por completo una cara. O sea, podemos atravesar de lado a lado, jóvenes. Se le hace con una especie de broca, vamos a decir, un agujero de 2 centímetros. Jóvenes, en forma perpendicular a la cara. Dice que encuentra que el cubo pesa 7.50 newton. Jóvenes, ese peso es del cubo antes o después de la perforación. Después. Después de la perforación. ¿Ok? Por lo tanto, el cubo originalmente sin ser perforado pesaría más que 7.50 newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Inciso A, jóvenes. ¿Cuál es la densidad de este metal? Quieren que calculemos la densidad del metal. Y ahí nos hacen otra pregunta. ¿Cuánto pesaba el cubo antes de trasladar el agujero? En este. Muy bien. Datos importantes. Anótenlo ustedes ahí en su cuaderno. 5 centímetros de lado por el cubo. Tenemos 2 centímetros del agujero de perforación. Y dicen que pesa el cubo perforado 7.50 newton. Anoten esos datos. En ningún momento me dicen qué material es, ¿verdad? ¿O sí, jóvenes? No, de hecho, solo me dicen que es una aleación. Una aleación de a saber qué metal. Y cuando es aleación, jóvenes, la densidad de los materiales ya no es un material puro. Ya hay unas diferencias. El acero es una aleación. Sin embargo, la cantidad de elementos de átomos que tiene de carbono es muy poca considerada con todo el material de hierro. Por eso es que en la tabla vemos que el hierro y el acero tienen casi la misma densidad, por así decirlo. Muy bien, jóvenes. Problema 12.2. Muy bien, 12.2. Tenemos, jóvenes, un cubo. Voy a tratar de dibujarlo más bonito. Tenemos un cubo, miren, jóvenes. Los lados del cubo, ¿de cuánto es, jóvenes? 5 centímetros. 5 centímetros. Todo mide lo mismo. Este era el cubo original. Después viene alguien y le hace un agujero que traspasa de cara a cara. Vamos a suponer que aquí se le hizo el agujero y obviamente traspasó a la cara de atrás. Miren. ¿De cuánto es el diámetro de ese agujero, jóvenes? 2.0 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. Aquí sigue teniendo 5 centímetros los lados del cubo. ¿Ok? Ahí el cubo ya está perforado. El peso, jóvenes, que tenía ese cubo perforado, ¿de cuánto es, me dijeron? Ayúdenme, jóvenes. El peso del cubo perforado. 7.5 newtons. 7.50 newton o 7.5 newton. Muy bien. Ahí tengo el peso del cubo perforado. Obviamente yo sé que el peso del cubo sin perforar no lo conozco. De hecho, la pregunta B. En apariencia debe ser mayor porque aquí ya hubo una perforación. En el inciso A me hacen una pregunta, jóvenes, y son claros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieren que determine? ¿Cuál es la densidad? No, vamos a ver. La densidad de este metal. No sé qué metal es, pero quieren la densidad del metal, la densidad de M. ¿Ok? Parto de la definición que la densidad de un material, ¿a qué es igual, jóvenes?
La masa entre el volumen. Sería la masa del metal entre el volumen del metal. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto es la masa de este metal? ¿Conozco la masa de ese metal, jóvenes? No. No. ¿La puedo calcular, jóvenes? ¿Cuánto es la masa que tiene ese metal? Sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de Claro que sí. ¿Por qué se puede? 7.5 newtons y la gravedad. Ok, muy bien. Yo sé que la definición que el peso de cualquier cuerpo es masa por gravedad. Por lo tanto, despejando de aquí la masa es igual al peso entre la gravedad. Ahora, esta masa que voy a obtener, obviamente es la masa del cubo que está perforado, joven. ¿Ok? Y el volumen que ocupo es el volumen del cubo que está perforado. En este caso, la masa del metal sería igual, jóvenes, a el peso del cubo perforado entre la gravedad, que sería 7.50 newton. Hagan el cálculo ahí, jóvenes. Entre 9.80 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da esa masa, jóvenes? ¿Cuánto da la masa del metal? Ojo, esa masa es la masa que está con el cubo perforado. ¿Cuánto da? Kilogramos. ¿Quién me confirma? Sí, eso me da. ¿Quién confirma? 0.7653. Muy bien. Ya tengo la masa del metal. Ya voy a ir dando para encontrar esto. Mira. ¿Qué necesito ahora determinar, jóvenes? Para poder aplicar la ecuación esa. El volumen. El volumen del metal. ¿A qué sería igual el volumen del metal? Ah, jóvenes. ¿Cuál es el volumen que tiene este metal? Utilicemos la razón, jóvenes, el sentido común. Recuerden que estamos trabajando con el cubo perforado. ¿Cuál es el volumen del cubo perforado, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál es el volumen del cubo perforado? De 5 centímetros. Vamos a ver, esa es geometría, eso no tendríamos que tener problema. ¿Qué sería igual el volumen ahí? Los lados. Si multiplico los lados, encuentro el volumen de quién? Del cuadrado. Del cubo, ¿no? No del cuadrado, del cubo. Porque ando buscando volumen. Jóvenes, si el cubo no estuviera perforado, sería sencillo, ¿no? ¿Cuál es el volumen de un cubo, jóvenes? La multiplicación de los tres lados. O sea, L al cubo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría el volumen si ahora perforé el cubo y le hice un agujero, pero lo atravesé? ¿Qué forma tiene Tendríamos que encontrar el volumen del agujero y después restar ese volumen por el del cuadrado. ¿El agujero qué forma tiene? De un cilindro. Correcto. ¿Qué forma tiene el volumen del agujero? Correcto. Ahí sería, jóvenes, el volumen del cubo menos el volumen del cilindro que representa el agujero. ¿Te dan cuenta, jóvenes? ¿Sí o no? Aquí, mire, al volumen del cubo le estoy restando el volumen del agujero. Y el volumen del cubo, ya ven ustedes que es L al cubo menos el volumen del cilindro, ya habíamos calculado la ecuación. Pi por el diámetro del cuadrado entre 4 por la longitud. Y la longitud sigue siendo L, joven.
Entonces esto sería igual. ¿Cuánto sería el cubo? ¿Cuánto es? 5 centímetros. ¿Cuánto es eso en metros, jóvenes? Pasen menos centímetros a metros. ¿Cuánto es? L es igual a 5 centímetros. ¿Cuánto es eso en metros? 0.05. Correcto. Y el diámetro es 2 centímetros. 0.02 metros. Muy bien, jóvenes. Aquí solamente sustituyamos los valores. 0.05 metros al cubo menos pi por 0.02 metros al cuadrado entre 4 por L, que sigue siendo 0.05 metros. A ver, jóvenes, ¿cuánto del volumen del metal? Del metal cuando está perforado, ¿no? ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Cuál es el volumen de ese metal? Calculadoras y el trabajo bien hecho, jóvenes. ¿Cuánto les da, jóvenes? El del cilindro me dio 6.28. Toda la resta, hagámosla. Ok. Hagamos toda la resta. ¿Cuánto les da, jóvenes? Ojo, me gusta esta parte porque tienen que tener cuidado y saber manipular su calculadora, no que la calculadora las manipule ustedes, ¿verdad? Quiero un valor, jóvenes. A mí me dio 1.09 por 10 a la menos 4. 1.09. ¿Qué es después de 9? ¿De otra cifra más? No hay más cifras. Seguro. Ok, 1.093. Claro que hay más cifras. No es imposible que no haya más cifras. ¿Por 10 a la cuánto? Mucho cuidado, jóvenes, con lo que dicen. Unidades, si es volumen. Unidades, jóvenes. Metros cúbicos. Correcto, metros cúbicos. Ya tenemos el volumen ahí en este caso, el volumen del cubo perforado. Ahora, teniendo el volumen y la masa, tengo densidad, que es lo que ando buscando. La densidad del metal sería igual a la masa, que es 0.7653 kilogramos sobre 1.093 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Cuánto da, jóvenes, esta densidad del metal? Quiero las respuestas con 3 cifras significativas. ¿Cuánto da la densidad del metal? Jóvenes. $7,000
1. 98 kilogramos sobre metro cúbico. Si lo quisiéramos con 3 cifras significativas, jóvenes, podríamos correr el punto, ¿verdad? 1, 2, 3. Sería 7.00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. ¿Me confirman esa respuesta, jóvenes? Sí, así. Sí, está bien. ¿Confirman la respuesta? Está bien. Muy bien. Esa es la densidad del material, jóvenes. Una pregunta. Cuando el cubo estaba sin perforar y una vez que alguien hizo un agujero, el material cambió. ¿O el material sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Entonces la densidad del material, como es una densidad, la densidad es propia de un material, no importa si la cantidad que haya, quiere decir que la densidad del cubo, antes y después de ser perforado, ¿cómo es? Jóvenes, ¿cómo debe ser la densidad del cubo antes de ser perforado y después de ser perforado? Si estamos hablando del mismo cubo. ¿Es diferente? ¿Es igual? Es la misma, ¿no? Y eso me ayuda en la pregunta 2, porque me dicen a mí, ¿cuánto pesaba el cubo antes de trasladar el agujero en este? ¿Quieren que encuentre el peso del cubo, jóvenes? Antes de ser perforado. Miren. El peso del cubo, miren, sin perforación. Para encontrar ese peso, necesito masa y la gravedad. Pero necesito la masa del cubo antes de ser perforado, cuando el cubo estaba completo, su masa. Yo tengo la masa, pero cuando el cubo estaba perforado, que está aquí, ¿de acuerdo, muchachos? Que viene del peso que se tomó el cubo cuando se hizo el agujero. ¿Me van siguiendo? Sí. Esa no me sirve acá porque yo necesito la masa del cubo completo para poder encontrar el peso. Ah, pero necesito entonces la masa. Pero si yo recuerdo, la ecuación de densidad dice que densidad es igual a masa entre volumen. Y resulta el caso, jóvenes, que yo puedo despejar para la masa. La masa sería igual a densidad por volumen. Y la densidad, jóvenes, del cubo perforado y sin perforar cambia. ¿O es la misma? Es la misma. Es la misma. Por lo tanto, tengo ρ. La pregunta es el volumen. ¿Cuál es el volumen, jóvenes? En este caso. Recuerden que me están preguntando, jóvenes, el peso del cubo sin que estuviera perforación, el cubo intacto. Y si no está perforado, jóvenes, ¿el volumen cuál sería aquí? Sería el mismo que el anterior, ¿no? ¿Verdad? Aquí sería simplemente ¿quién el volumen, jóvenes? L al cubo. L al cubo nada más, miren. No va a cometer el error, jóvenes, de poner el volumen anterior, ¿no? Porque aquí el volumen era con la perforación. El volumen sin que el cubo esté perforado es L al cubo. Entonces la masa, jóvenes, del cubo sin perforar, la densidad, que como es el mismo material, esa no cambia, 7 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica al volumen, que sería 0.05 metros al cubo. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto da la masa? A ver. Con eso vamos a encontrar el peso y vamos a ver que el peso debe ser
un poco mayor al que teníamos originalmente. ¿Cuánto da eso, jóvenes? 7 por 10 a la 3 por 0.05 al cubo. No sé. ¿Me confirman? ¿Cuánto les da, jóvenes? 7 por 10 a la 3 por 0.05 al cubo. ¿Cuánto les da? Me da 0.875. Perfecto. 0.875 kilogramos. ¿Me confirman? ¿Confirman, jóvenes? Sí, ¿Hay ingeniero. otro valor Sí, algo? ingeniero. Está bien así. Muy bien. Con esa masa, jóvenes, ya puedo determinar lo que sí me piden, que es el peso del cubo, que sería 0.875 kilogramos por 9.80 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto da, jóvenes, el peso del cubo? Debe ser mayor a 7.50 newton, eso seguro. Si no sale mayor, algo mal lo hicimos. 8.575. Entonces démoslo en 8.58 newton. Y efectivamente es mayor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, ingeniero. No, por mi parte no. Miren qué interesante. Cubos sin perforar, solo analizamos. Miren. La densidad del material es la misma, es algo muy importante. Cambiaría si fuera otro material. Les dejo el 12.3 de tarea a ustedes, jóvenes. Veamos otro par de problemas, según la guía, para tomar en cuenta. Del 8 en adelante, vamos a ver, 8, 9, 12, vamos a ver. Vamos a agarrar uno de esos, 8, 9, 12, veámoslo. Ojo, estos son solamente sugeridos. Y son para que resuelvan ustedes en clase. Bueno, una cosa importante, chicos. Los problemas que resolvamos aquí en clase van para la tarea. Aunque estén resueltos aquí en clase, van para la tarea. Y los demás que están ahí, jóvenes, en la sección también siguen para la tarea. A menos que yo diga que no van incluidos. Por ejemplo, hasta este momento, del problema 1 al 3 van para la tarea. Y del 8 al 24 van para la tarea. Bueno, hasta este momento no he descartado ninguno de la sección 12. Así que vamos a ir trabajándolos todos esos. A menos que yo descarte alguno, ¿ok? 8, 9, 12, veamos. ¿Qué nos va a ver en el 8, 9 y el 12? El miércoles vamos a seguir haciendo más problemas de estos, jóvenes. Y vamos a ver los últimos dos temas de fluidos. Vamos a ver. Me pasa. Muy bien. Veamos el 12, el 8, el 9, aquí están. El 10 también es parte. Vuelvo y repito, solo son sugerencias, pero vamos a ir haciendo el 12. Puedo agregar más también, estoy en mi potestad de hacerlo. El 12 me gusta bastante, jóvenes.
Vamos a hacer el 12 también. Ok, jóvenes. Quiero que escojan uno de los dos entre el 8 y el 9. Léanlos. Les voy a dar 3 minutos para que escojan uno de los dos. Y el 12 sí lo vamos a hacer. Entre 8 y 9 escojan uno. El otro queda automáticamente también de tarea, como ya les había dicho. Y más los que vamos a clase también son tareas. 3 minutos, jóvenes, para que lean esos dos problemas. No les lleva mucho tiempo. Humareolas oceánicas y océanos de Marte. ¿Qué tal, jóvenes? A ver, vamos a hacerlo por votación. Yo tengo un tiempo para leerlos. Y voy a irme aquí al NOT. Habemos 14 personas, muy pocas. ¿Quiénes quieren que hagamos el de las fumarolas oceánicas, el 19.8? Levanten la mano. Hay una opción ahí que para levantar la manito. Cuatro, solo 4. Y el de, bueno, bajen la mano, jóvenes, los 4. Bájenlo. Marvin, bájela. Y el de océanos en Marte. Ocho a 4 hacen 12 y 2 abstenciones son 14. Muy bien. Bajen la mano. Baje la mano, Cristian. Muy bien. Entonces, el de océanos en Marte, ¿verdad, jóvenes? ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Me escuchan, jóvenes? Opinen. Sí. Tan sencillo que era hacer eso en el Congreso, ¿verdad, joven? Ok. Veamos, el problema 12.9. Les queda entonces el 12.8 a ustedes para que lo hagan de tarea y vamos a hacer el 12.12 porque, y con ese vamos a terminar el día de hoy. Dice así:
Los científicos han encontrado evidencia que en Marte, un planeta con algunas características, pudo haber existido alguna vez un océano, y me dan, jóvenes, la profundidad de ese océano. Hagamos un esquema para tener una idea de lo que puede estar pasando. Miren. Dice que hay evidencia de que hubo algún océano y que tenía una profundidad de... Aquí vamos a pasar ya a otros los temas que ya vimos, jóvenes. Profundidad, presión, de hecho, de medio kilómetro, de 0.500 kilómetros o medio kilómetro, como quieran verlo, de profundidad. Nos dan la aceleración debido a la gravedad en el planeta Marte. Miren, la gravedad en el planeta Marte, jóvenes, es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿cuál sería la presión manométrica? Inciso A. ¿Cuál sería la presión manométrica? ¿O cuál habría sido, perdón, la presión manométrica si en el fondo de tal océano, suponiendo que el océano en este caso era agua dulce? Importante, miren, agua dulce. Y me piden la presión manométrica, miren, PM. La presión manométrica, jóvenes, nosotros la podemos referenciar como que sería la presión absoluta o la presión P menos P sub 0, que eso era igual. ¿A qué era igual eso, jóvenes? Esa es la diferencia de presión. Esto realmente también esto se conoce como presión manométrica. ¿A qué era igual esa diferencia de presión, jóvenes? ¿A qué era igual P o presión absoluta menos P sub 0? Jóvenes, ¿a qué era igual esta presión manométrica? ¿Tienen los apuntes ahí? Densidad por gravedad por altura. Densidad, gravedad por altura. Muy bien. Esto es presión manométrica, jóvenes. Y se debe única y exclusivamente a lo que es la altura del fluido o a la columna del fluido que ejerce dicha presión a una profundidad determinada. Entonces quieren saber cuánto sería la presión manométrica en cualquier punto del fondo de ese supuesto océano que había en el planeta Marte. Muy bien. Partiendo de eso, decimos que presión manométrica es igual a la densidad. ¿La densidad de quién? Del fluido. Jóvenes, ¿qué fluido era? ¿Qué fluido teníamos? ¿Qué fluido es este? Agua dulce. Agua dulce. ¿Cuál es la densidad del agua dulce, jóvenes? A ver, vámonos a la tabla si no nos acordamos. Jóvenes, ¿qué dice ahí la tabla? ¿Cuál es la densidad del agua dulce? Y esa tienen que sabérsela de memoria de ahora en adelante. ¿Cuánto es ahí? Uno por 10 a 3 kilogramos sobre metro cúbico. O, más sencillo de aprender, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tengo la densidad del fluido. En este caso el fluido es agua. Agua dulce, porque el agua salada o agua de mar tiene otra densidad. La gravedad la conozco. ¿Y cuánto es la altura, jóvenes? O la profundidad. 0.5 kilómetros. Pasemos eso a metros, jóvenes, para tener consistencia de unidades. Si no, tendríamos un problema. Miren. Ya puse la densidad, la gravedad, ahora ocupo la altura. La altura, profundidad H,
es de 0.500 kilómetros. Que eso equivale, joven. Este es bien sencillo de pasar. Sería 0.500, multiplicarlo por 1000, ¿cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto da? 500. Si lo multiplican por 1000 da 500. Sí, ¿verdad? Sí, eso. Sí. 500 metros. 500 metros, miren. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto es la presión? Y las unidades deben ser kilogramos, newton sobre metro cuadrado, que es pascales. Al final, como todo está en las unidades estándar, no me voy a preocupar por las unidades, yo sé que me va a dar pascales. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? Ahí me dio 4.9 por 10 a la 6. ¿Cuánto? 4.9 por 10 a tengo la un 6. errorazo, jóvenes. ¿Quién me dice cuál es el error? No, pero ¿quién me dice cuál es el errorazo que cometí aquí yo? ¿Quién me lo dice? El de la gravedad sería. Yo estoy usando la gravedad de la Tierra. Este no está en la Tierra, está en Marte, jóvenes. La gravedad es del planeta Marte. 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Ahí lo estoy calculando como que estuviera en la Tierra. No, este no está en la Tierra, está en Marte. ¿Cuánto da? Hoy sí. $1.855.000. Ok. O sea, 1.855 por 10 a la 6. ¿Le parece? Pascales. ¿Está bien? Eso equivale, ¿no? En vez de poner 1.000.000, como dice su compañero, usa notación científica por 10 a la 6. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Y como es respuesta final, voy a usar 3 cifras significativas. 1.86 por 10 a la 6 pascales. Muy bien. Miren, muy bien. La respuesta de 1.885.000 es correcta, pero vamos a trabajar en notación científica. Inciso B. ¿A qué profundidad de los océanos terrestres se experimenta la misma presión manométrica? Mire qué interesante. ¿A qué profundidad se experimenta, pero de un océano aquí en el planeta Tierra, se experimenta esta misma presión? ¿Quieren saber el H? ¿Cuál sería el H si tuviéramos esa misma presión en uno de los océanos de aquí de la Tierra? Partiendo otra vez de la presión manométrica, que es ρ, gravedad por altura, yo necesito encontrar H. H sería igual a presión manométrica entre ¿quién? Entre ρ por G, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí. ¿Jóvenes? Muy bien. La presión manométrica es la misma. Me dicen, quiero saber a qué profundidad estaría esa misma manométrica. Pero en los océanos de la Tierra, ¿la densidad del fluido cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es ρ? ¿Cuánto sería ρ, jóvenes? ¿Cuánto es ρ, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto es la densidad del fluido? 1 por 10 a la 3. ¿Me están escuchando?
¿Cómo? Sí, ingeniero. 1000 por 10 a la 3. 1000 por 10 a la 3. 1000 por 10 a la 3. 1000 kilogramos. Jóvenes, ¿están seguros que es 1000 kilogramos? Aquí en la Tierra no tenemos océanos de agua dulce, son océanos de agua ¿qué? Salada. Salada. Nada. Me tengo que ir a la tabla otra vez, jóvenes, y busco el agua de mar. La densidad es 1.03 por 10 a la 3. ¿Ven, jóvenes? ¿Ven cómo cambia la pregunta? ¿Cuántos aquí en los océanos de la Tierra? Ah, ok, alguien dirá, bueno, si alguien pone agua dulce, ya cometió un errorcito. Porque aquí no tenemos agua dulce, sino que agua salada. La suposición fue para Marte. Y la gravedad cambia. Ahora 9.8, aquí sí, porque estamos en la Tierra. ¿Cuánto sería, jóvenes, la altura para obtener la misma presión si estuviéramos hablando de un océano, a la misma de un océano aquí en el planeta Tierra? ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuánto les da la profundidad aquí, aquí, si fuera en la Tierra, a esa misma presión que tiene Marte? La unidad final de esto debe ser metros porque es altura. ¿Cuánto es, jóvenes? 184.268 metros. Ok. A 3 cifras significativas, ¿cuánto sería? 268. 184 nada más, ¿verdad? Sí. No, con 3 cifras solo sería 184 metros. Jóvenes, se fijan que para alcanzar la misma presión, si estuviéramos hablando de un océano que existiera o estuviera activo, por así decirlo, bueno, tuviera todas las condiciones en Marte, debido a la gravedad, allá podríamos alcanzar una mayor profundidad a la misma altura. Perdón, una misma presión a mayor profundidad. Pero aquí, jóvenes, con las condiciones de la Tierra, alcanzamos esa presión a una menor profundidad. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? No, ingeniero. Hagamos el último ejercicio. ¿Ok? Y quiero que lo veamos a detalle. Lo voy a leer yo, jóvenes. Tenemos un barril. Dice que el barril contiene una capa de aceite de 0.120 metros. Miren qué interesante. Vayan dibujando, jóvenes. Tenemos un barril. En el barril tenemos una capa de aceite. Me dan la altura de esa capa de aceite. ¿Ok? De 0.120 metros sobre 0.250 metros de agua. Miren, han escuchado el dicho que el agua y el aceite no se mezclan. Bueno, tenemos una capa de aceite sobre una capa de agua. Me dan la densidad de ese aceite. Copien ahí, 600 kilogramos sobre metros cúbicos. Obviamente yo conozco la densidad de agua. Voy a asumir que es agua dulce. Dos incisos, me piden qué presión manométrica, ambas son manométricas las que estamos buscando, qué presión manométrica hay en la interfaz aceite-agua y qué presión manométrica hay en el fondo del barril. Recuerden que la presión manométrica, jóvenes, se define como la presión debido a una columna de un fluido por encima de un punto determinado. Ok, jóvenes. Voy a dibujar. Dice que tenemos, lo voy a dibujar en color negro.
un barril, mire. Un barril. Dice que en ese barril tengo una cantidad, una columna de agua, y hay por encima de ella, jóvenes, vamos a decir que una columna de aceite. Miren. Muy bien. ¿De cuánto es, jóvenes? Vamos a hacerlo en rojo. ¿De cuánto es la altura de columna de agua, jóvenes? Cero. 250 metros, ¿verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. Y la otra es de 0.120 metros, la del aceite. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Aquí está el aceite, mire. 0.120 metros. Muy bien. Aquí se supone que tengo agua dulce. Y esta es agua dulce, la densidad del agua. H2O le voy a poner es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad de este aceite, ¿de cuánto es la densidad del aceite, jóvenes? 600 era, ¿verdad? Así es. ¿O no? 600 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Me hacen dos preguntas, inciso A, jóvenes. ¿Cuál es la presión manométrica en la interfase aceite-agua? Jóvenes, la interfase aceite-agua, todos estarán de acuerdo que es la división aquí entre el agua y el aceite. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahí es. ¿Quieren la presión manométrica en ese punto, jóvenes? En cualquier punto entre la interfase del agua y el aceite, sea en la frontera. Vuelvo y repito. Lo que ejerce presión es todo lo que está por encima del o de los puntos de interés. Y como es presión manométrica, se debe única exclusivamente a la presión debido al fluido líquido en este caso. ¿Cuánto sería la presión manométrica? Bueno, por definición, jóvenes, aquí igual presión manométrica. Por definición, repítame la ecuación, la acabamos de usar. Jóvenes. ¿Cuánto es la presión? El PGH. ¿Cómo? El PGH. Muchachos, la ecuación de la presión manométrica. PSH. PGH, creo que es. No es P, jóvenes. Rho. Parece P, pero no es Rho. GH, sí, ahí estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ahora, aquí ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería la densidad, jóvenes? ¿La densidad de quién sería aquí? En este primer cálculo. La densidad del agua, la densidad del aceite o la suma de ambos. Fíjense bien en el esquema, jóvenes. Por encima de este punto que es la frontera, ¿qué tengo? ¿Qué sustancia tengo?
Jóvenes. La presión del aceite y del agua. Obtenemos la densidad, ojo, la densidad del, ¿cómo que la densidad de la presión del aceite y del agua? Oh, jóvenes, la primera pregunta es clara. Quieren que encontremos la presión manométrica en la interfase aceite-agua. La interfase aceite-agua la dibujé con esos puntitos verdes. Y la presión manométrica es clara y dice que es la presión por encima del punto de interés. Todo lo que está por encima ejerce presión. En este caso, me olvido, ojo sí, como es manométrica, me olvido de la atmosférica. Es cierto que aquí está abierta la atmósfera. Eso es cierto. Aquí está la presión atmosférica. Pero en este momento no me interesa, porque solo quiero presión manométrica. Y la presión manométrica se debe únicamente a la columna de fluido que está por encima del punto de interés. ¿Cuál es la columna de fluido o qué fluido está por encima de ese punto de la interfase, joven? El aceite. El aceite. Por lo tanto, aquí sería la densidad del aceite. Por la gravedad, por la altura de la columna del aceite. Mucho cuidado, jóvenes. Por H del aceite. Sustituyendo, jóvenes, sería... ¿Cuánto es la densidad del aceite? Deme los valores de cada uno de esos datos. La densidad del aceite son 600 kilogramos entre Muy metros bien. cúbicos. La gravedad. La 9.8. gravedad. Y la altura, ¿cuánto es H, el H de la columna de aceite? 0.120 metros. Perfecto. Háganme el cálculo, jóvenes, y denme esa respuesta que me tiene que dar en pascales. ¿Cuánto da todo eso? Esa es la presión ejercida sobre cualquier punto en la interfase agua-aceite. $705.6 pascales. Ok, o sea, 706 pascales. Ya con 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Muy bien. B. El inciso B quiere la presión manométrica también, pero ¿dónde? En el fondo del barril. Ah, qué interesante. Ahora quieren, jóvenes, que calculemos. Voy a hacerlo en otro color. En este color. La presión en cualquier punto del fondo del barril. Jóvenes, por encima de ese barril, ¿qué líquidos están? Por encima de cualquier punto en el fondo, perdón. ¿Qué fluidos están o qué líquidos? El agua. El agua, y solamente hay agua. Y el aceite. Y el aceite, jóvenes, todo lo que está por arriba de este punto ejerce presión, incluyendo la presión atmosférica, pero como estamos pidiendo presión manométrica, solamente nos interesan las presiones debido a los fluidos, a los fluidos líquidos. Si quisiéramos la presión absoluta, habría que sumarle a la presión manométrica la presión ¿qué, jóvenes? ¿La presión qué? Para encontrar la absoluta. Sumaríamos la presión manométrica más la ¿qué? Más la atmosférica. Ok, jóvenes. Más la atmosférica. Si quisiéramos, jóvenes, la presión absoluta sobre el fondo, tendríamos, o incluso nos hubieran pedido la presión absoluta sobre la interfase, siempre sumamos la presión atmosférica, es lo único. A cada presión manométrica le sumamos la atmosférica y tenemos la presión absoluta. Pero aquí, jóvenes, me piden la presión manométrica en el fondo. La presión manométrica en el fondo, jóvenes,
Miren, la presión manométrica en el fondo está compuesta por la presión manométrica que ejerce el aceite más la presión manométrica que ejerce el agua. Pero la presión manométrica del aceite ya la encontramos, ¿sí o no, jóvenes? ¿Verdad que es esta misma? El PM, la presión que ejerce el aceite, es la misma esta, porque solo tiene punto 120, densidad y gravedad. Entonces lo único que tenemos que encontrar es la presión. Aquí haría 706 pascales, más la presión manométrica del agua, que es densidad del agua, por la gravedad, por la altura de la columna de agua. Mucho cuidado, jóvenes. Esto sería 706 de la de aceite más 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.80 metros segundo cuadrado por H. ¿Cuánto es H, jóvenes? ¿Cuánto es el H del agua aquí? 0.250. 0.250. Cuidado, me van a poner la suma porque cada sustancia tiene su propia columna. 0.250. Y aquí estoy sumando, jóvenes, la presión ejercida sobre el fondo debido a esos dos fluidos. Si fuese la absoluta, como les digo, ¿qué tendría que sumarle a esas dos? Si quisiera la absoluta. Si quisiera la presión absoluta a la presión manométrica debido al aceite más la presión manométrica debido al agua, ¿qué tendría que sumarle? Jóvenes, ¿qué tendría que sumarle? Jóvenes. Atmosférica. La atmosférica, si quisiera la absoluta, miren, la absoluta. Por esto no nos lo piden por los momentos. Ahora, ¿cuánto da esto, jóvenes? ¿Cuánto da la presión manométrica en el fondo? 3156. 3156 pascales, miren. Presión manométrica en el fondo del barril debido a eso. Ok, jóvenes, recuérdenme cuánto es la presión atmosférica. A ver, exacto, tienen que saberlo. ¿Cuánto es la presión atmosférica, joven? En atmósferas es un ATM. ¿Cuánto es en pascales? .013 por 10 a la 5 pascales. Lo vimos en la clase anterior, jóvenes. ¿Cuánto era, jóvenes, en PSI? 14.7 creo que era en PSI, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? Recuérdenme. Sí, ingeniero, 14.7 PSI. Correcto. Si yo quisiera encontrar la presión absoluta en el fondo, a este 3156 pascales, ¿qué tendría que sumarle? El 1. A este 3156 pascales, ¿qué tendría que sumarle? 1.013 por 10. 013 por a las 5. A las 5. Pascales, excelente, jóvenes. Pero como no me piden, hasta ahí lo dejo. Hasta acá, jóvenes, que ya terminamos. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Miren, esto va a quedar grabado, jóvenes. Pueden volverlo a ver. Los que no lo han visto tienen que volverlo a ver. Si quisieran que les diera el PDF, me lo hacen saber ahí del grupo de WhatsApp más tarde. Y yo se los voy a subir ahí a la sección de documentos. Ingeniero. Pero si me lo recuerdan y si quieren. Ingeniero, mejor mándelo de un solo, el PDF, mejor. Sí, pregunte. Sí. Mejor mándelo de un solo. Bueno, igual lo voy a subir ahí a la sección de documentos. Ahí va a aparecer el PDF. Y también va a estar el video. El enlace del video también se lo voy a compartir. Gracias, ¿sí? Ingeniero. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de... Bueno, vas a presentar antes de retirarnos? Es una duda. Bueno. Es sobre en Física 1 hicimos un proyecto y tenemos que enviar 3
proyectos para que usted los revisara y escogiera cuál nos iría mejor. Sí. Propuesta, sí. Entonces no sé si hay que hacer lo mismo, pero ¿para cuándo sería? Bueno, según el calendario, vamos a hablar de eso el viernes. Ah, ok. Entonces, esa era mi única consulta. Las propuestas harían para el próximo viernes, de este viernes al otro. Y yo les voy a enviar, pero quiero hablar bien claro con eso este viernes, porque yo les voy a enviar ciertos videos. Aquí hay una cantidad de videos mucho más grandes, mucho más bonitos y mucho más interesantes que en Física 1. Y un poco más complejos, eso sí. Así que, bueno, así quedamos. Vamos a tener la grabación, jóvenes. Y en un momento les voy a compartir el PDF y más tarde les voy a compartir el video. ¿Les parece? Bueno, pasen una feliz tarde. Sigan trabajando en los videos, por favor.